Hola, feliz y bendecido jueves 5 de junio. Gracias a Papá Dios que nos ha brindado esta otra oportunidad. Este es un renacer para disfrutar el presente y el ahora. Yo soy Carolina Hernández Esquetino, certificado de locución 59.871. Estamos transmitiendo a través de TNO Network desde Caracas, Venezuela, para el mundo. Este es un streaming, este es un podcast que va a quedar allí siempre presente para que ustedes lo puedan disfrutar. En la dirección general, nuestra Carolyn Méndez. En el control técnico y la producción, Kerien Vera. En las redes sociales está nuestra querida Barbie Caguán. En el control técnico, hoy, Marco Cacique. Y bueno, estoy hoy más que feliz, estoy de verdad muy, muy honrada, muy orgullosa porque me encuentro con un querido amigo que además ha hecho carrera inmobiliaria, pero esto es por un legado, una trayectoria familiar, perdón, y además es presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana durante 2 periodos. Fernando Di Jerónimo, Gracias, benvenuto. gracias, Carolina, Gracias a ti. gracias a toda tu audiencia, que siempre ha sido un honor estar aquí contigo. Bueno, tú eres de la casa, tú eres de la familia. Te, Sí, te sí, conocen en sin la, en duda. la, en la familia hace más de 30 años, ¿no? Me siento de la familia, me siento así, me siento desde hace muchos años de la familia. Así es. Me encanta ver la evolución, el desarrollo del gremio inmobiliario, vivirlo, sentirlo, compartir, dígame, con personas como tú. La semana pasada estuvo con nosotros Roberto Horta, quien también Imagínate. cuenta con una trayectoria y probidad, un legado familiar. Sí, ¿Qué señor. es tu caso? Porque Sí, yo siempre con mucho orgullo digo quién es la familia de Jerónimo. Yo estaba muy joven, de estaba verdad. como de 8 años, ya trabajaba para el equipo de García Contreras Bienes Raíces y el grupo de Jerónimo estaba construyendo muchas viviendas en este país. De Grandes, hecho, en urbanizaciones reconocidas actualmente hay siempre un edificio o varias edificaciones del grupo de Jerónimo. en toda Caracas, además, Así o es, sea, estamos hablando de zonas como la Avenida Victoria, hace más exacto. de 70 años, 80 años. Estamos hablando de colinas de Bellomonte, estamos hablando de Manzanares, estamos hablando de Cigarral, Lomas del Ávila, Terrazas del Lomas del Ávila, Ávila, La Terraza del Urbina. Ávila, en San Bernardino, en Los Naranjos. Hemos hecho una gran cantidad de inmuebles y eso fue un producto de un visionario, Pascual Di Jerónimo, que él, bueno, se ideó la fórmula perfecta, ¿no? ¿Te acuerdas del ingeniero constructor? Bueno, Esa, ingeniería él era constructores. geómetra y tenía en la mente todo lo que era la distribución, los espacios. Él diseñaba los apartamentos. Un apartamento que fue un Toyota Corolla, digamos así, que era el apartamento versátil, de gran expectativa, del mayor provecho de los espacios. Así Y es. no había pasillo, no había espacio No perdido. había espacio perdido. Y ese, Iluminación, contemplaba mucho la sí, iluminación sí, y el cruce de el aire, porque ventanal, todos esos así apartamentos es, tienen el cruce de aire así es. ideal y la iluminación. Y además, el truco era tener el mismo proyecto para todas las parcelas. Entonces no había que hacer diseños nuevos, sino que el mismo equipo funcionaba para las varias ingenierías municipales. De hecho, somos uno de los fundadores del municipio de Latillo. El proyecto de construcción número 1 de Latillo fue otorgado a la familia de Jerónimo, constructora Rivelex, para casi 800 apartamentos. Y ¿Cuáles es, conjuntos residenciales? se llama Club Cigarral. El Club Cruz Cigarral Cigarral. tiene el número 1, el proyecto número 1 con la ingeniería municipal de Latillo. Eso le dio el primer sueldo al ingeniero municipal, a Catastro, a todo el mundo, y estaban felices y nosotros felices con ellos. Y nos ayudaron muchísimo, Sí. los de Latillo nos ayudaron full en Pero tú ese. eras un niño, Fernando, cuando comenzaste. No, mi amor, Imagínate. yo decía, ¿Cuántos años yo tiene empecé con la 14 años, con 14 con años en 14 la, años? en la empresa. Bueno, el visionario fue Pascuale porque me dijo, tú vas a venir a trabajar conmigo y vas a aprender el mestiere. El mestiere es la profesión, Sí. el oficio, digamos así. Y bueno, y a partir de allí no me he separado de la familia. Ha sido un largo camino, pero muy enriquecedor. He aprendido de cada cliente que ha comprado el inmueble, porque cada cliente tiene algo que darte, que expresar, que decirte. Hay Cuando se muchos vende en preventa, sentimientos. eso es mercado primario. Cuando se Sí, vende en preventa es distinto, totalmente distinto a lo que es diferente, el diferente. mercado secundario. Está prohibido el mercado de la preventa por la ley. Así. Entonces, imagínate, antes podíamos vender en un Me acuerdo, escritorio. en plano. Abrías un Abríamos un planito. plano y vendíamos aire. Así es. Cuando vendíamos aire
era una cosa del otro mundo, porque la gente, yo no me puedo imaginar que ahí en ese espacio vacío, en mi 8º piso, voy a tener mi apartamento. Usted lo va a tener, no se preocupe, ese va a ser el precio y esa va a ser la entrega de la llave. Pero que era un grupo visionario, o sea, estamos hablando de tu papá, de tu tío. ¿Cuál era tu tío? Sí, ¿no? padrino también. Tu padrino. Sí. Y, o sea, de verdad, un grupo que la familia comprendió cuál era la misión, el propósito. Y además tuvo apoyo. No es tan fácil. Tuvo apoyo no es tan fácil que su todos gente. haya consenso, que el tío crea, Sí. que el primo crea, que Sí. los pequeños también crean en ese que haya una generación de relevo, que haya una una doble coherencia, generación de relevo. Exacto. O sea, no ¿Cuántas solamente los hijos, generaciones? sí, después vinieron los otros, los abuelos llegaron en el año 50. Ah, y, ok. y entonces, imagínate, hay casi 80, creo que este año o el año que viene vamos a cumplir 80 años en el mercado inmobiliario en la zona de Caracas. También hubo construcciones en Puerto La Cruz, también Es hubo que eso, tú sabes lo que construcciones. tú digas en este momento, que van a cumplir 80 años, Sí, Fernando. O sea, es eso impresionante. de verdad es un motivo de honor y de orgullo para cada uno de los integrantes de la familia de Jerónimo que ha vivido en el país. Y se Porque dice fácil, no es porque- que no vivían desafíos, porque o sea, tú me estás indicando que se iniciaron cuando la época de Rómulo Betancourt, Pérez Jiménez. No, Pérez Jiménez. Cuando Pérez Jiménez. Se En esa época empezó- mi abuelo tenía los negocios en Altamira y yo más o menos sí. escuché las historias. No era fácil, en ningún momento ha sido fácil. ¿verdad? Bueno, Claro, siempre inclusive antes de Pérez Jiménez ya había proyectos de construcción en Vista Alegre, Fíjate, en claro, una Vista Alegre era urbanización. De hecho, mis abuelos vivieron en Vista Alegre. la familia de Jerónimo fue la primera en hacer la primera línea de autobuses que iba de El Paraíso a Vista Alegre y de Vista Alegre al Paraíso. Estos son los verdes. Sí, los Los verdecitos. autobuses verdes. Bueno, Eso aquí no se lo que montó se los llamaba autobuses, San guau. Ruperto, ¿no? Pero es que aquí nos enteramos de cada cosa, ¿verdad, Marco? Nos enteramos. De verdad Nos hemos que- enterado en que era este podcast. Esto no lo sabía. Era una familia que sabía que había que suplir las necesidades, ¿no? Y esas necesidades fueron suplidas no solamente en transporte, sino en vivienda, en alquileres, porque antes se hacían los edificios para alquilar. Y Me era acuerdo, claro, una todo gran lo que cantidad era de la edificios. avenida Roosevelt, Sí, correcto. Acacia, Los Chaguaramos, Bellomonte, eran Correcto. viviendas para alquilar. Correcto. Y ahí fue que se construyeron grandes edificios en el momento que se pudo, con el capital que se tenía. Y eso desarrolló un proceso que fue increciendo. Fue una visión que tuvo parte de la familia e invirtieron. Compraron grandes cantidades de parcelas que la gente daba por perdida, que era una locura comprar el Manzanares, Bueno, la el Boyera era Cigarral. una locura comprar. Mi Sí, abuela porque le ¿quién compró va a unos comprar terrenos. ahí con ese camino que no había ni Mi autopista? abuela le decía, eso es un monte donde Este tú es compraste monte. en la Boyera. No, Eso es verdad. Sí. Y fíjate que el desarrollo urbano, que era la planificación de desarrollo urbano que estaba en Plaza Venezuela, que era la famosa planificación de Caracas, que tenía autopistas alrededor, circunvalaba toda la ciudad. Todo lo que era el 100 pies, ¿no? Exactamente, todo eso se desarrolló y fueron dándole forma a nuevas urbanizaciones fundadas. La gente de los Harpurba fundaron Manzanares, después Cigarral. Fueron organizaciones que fundaron urbanizaciones, pero tenían hasta el desarrollo de la urbanización. Luego tenían que venderle a los promotores. Y los promotores hacían, mira, milagros y obras, o sea, te doy el apartamento por tu obra o por tu trabajo, entonces se le entregaba a los contratistas una gran cantidad de inmuebles como parte de pago, y eso ayudó a los saberes de esas personas, tanto contratistas como desarrolladores, como constructores, como los plomeros, inclusive todos tenían un apartamento en la obra, claro, por su y era obra. su forma de pago. Era su forma de pago y prácticamente se trabajaba, y así se desarrollaron muchísimos inmuebles, pero qué muchísimos historia tan inmuebles. encantadora. Sí. Esto es una primicia, lo que me acabas de decir. ¿Quién no se montó en un San Ruperto en los autobuses? No era San Ruperto, pero fue la primera eran los de... verdes que le daban la vuelta y llegaban al paraíso. Ese es verdad. Yo lo hice Ese para es ir a la verdad. universidad. O sea, Ese es verdad. Wow, de verdad, qué bonita Cierto, historia. eso es Fernando. Vito Di Jerónimo fundó Qué belleza. ese trayecto. Wow, Era qué pequeño, Hay porque que ver. eran como 6, 7 cuadras, pero bueno, Bien bonito, ¿no? empezó y... Qué linda historia. Bueno, vamos a nuestro primer corte después de esta historia que a mí me conmueve, y ya venimos con TNO Network y Vida Inmobiliaria.
Inmobiliaria, transmitiendo a través de TNO Network de Venezuela para el mundo. Y hablando de mundo y hablando de nuestra Venezuela querida, aquí estoy compartiendo con Fernando y Jerónimo y hablando tras cámaras de todas las maravillas, de verdad, que ha representado nuestro país Sí. para los inmigrantes, ¿no? Y que el inmigrante siempre tiene esa forma de actuar, o Y sea, el corazón, de ¿no? corazón, Sí. conectando la mente con el corazón y busca dónde ser útil y cómo ser útil. En el caso de los europeos, que fue en la época cuando la Segunda Guerra Mundial, cuando la Primera y cuando la Segunda Se Guerra Mundial vino escapaban una diáspora, vino acá una cantidad de inmigrantes importantes. Y de los italianos, pues es una de las naciones de las que más prevaleció, ¿no? Esa. portugueses, franceses, Sí, señor. italianos, alemanes, pero muchos, muchos, muchos italianos. Muchos Muchos italianos que llegaron a Barinas, al semillero de Y Apure. Apure también. Eran, Los barbaritos, imagínate. y además esa gente. sabían muchísimo de la tierra, mucho, mucho de la tierra, y desarrollaron lo que hoy es el Estado portuguesa, que es uno de los estados más pujantes del país. Pero ahí también hubo construcciones, ahí también hubo promotores. Entonces, cuando tú hablas de la gran cantidad de obras que han hecho los inmigrantes italianos, los hijos de inmigrantes, los nietos de inmigrantes y los bisnietos, porque ya estamos en la cuarta En la generación. cuarta generación. En la cuarta generación, todavía se ve ese hilo conductor de lo que fue el gran Bisnón, ¿no? Sí. Y trajo toda esa idea o la necesidad de desarrollar ideas, porque era un país muy virgen. Más que ir en el ADN, creo que también es una forma de hogar, de conducta Sí, de hogar, ¿no? sí. Se forma Sí. al ser humano para que busque ser útil, La unión, ser productivo la y unión. estar siempre en unión. La familia es muy importante Sí. para... Y unir capitales también es importante, Y unir porque capitales. cuando divides el capital o se esparce, no tienes la misma fuerza que cuando estás unido. La mayoría de las partes unidas da un producto final mayor, ¿no? Y eso Y qué importante, el concepto de la palabra unión hoy en día, yo creo que cada vez retoma más importancia, porque decimos la unión, solidaridad, nobleza, pero de decirlo a hacerlo hay un Y la trecho palabra, bastante y la palabra importante. más importante que se ha desarrollado en la familia o en el ámbito familiar es la confianza. La confianza. Si tú confías en tu pareja, vamos a empezar por ahí, porque ellos empezaron a tener sus hijos aquí también, ¿no? Así es. Y Como es sus tu caso, nietos, ¿no? Tú vienes de... sí, y tus sus padres son nietos, italianos. y sus nietos aquí. Exacto. Entonces, confiaron en uno en el otro. Inclusive mis padres se casaron por carta, imagínate. O Wow, sea, qué se mandaron belleza. una carta, entonces Imagínate. dije, mira, te tienes que venir a casa el sábado en la tarde. Yo, pero es que yo no conozco a ese señor. Y mi mamá dice, Increíble. bueno, eso es lo que te toca. Qué increíble, ¿no? Qué bonita se cruzaba, historia. Estas son historias de películas, señora. se Aquí tenemos- cruzaban cartas y bueno, y cuando llegaron y se vieron, bueno, esto es lo que nos tocó Nos en la toca vida. enamorarnos y hacer familia. Se casaron Qué allá e inmediatamente se montaron en un barco y se vinieron Qué belleza. a tener a ¿verdad? sus muchachos aquí en Wow. este país. Y entonces, tú te enorgulleces de lo que es la tierra venezolana. Nosotros, adicionalmente a la parte de construcción, a la parte inmobiliaria, eh, nacimos en el querer la naturaleza de este país. Tanto así que, bueno, mi esposa Doris y yo hacemos submarinismo, entonces conocemos casi los 2.700 kilómetros de costa y el venezolano tiene un alma, tiene un corazón de dar, de ofrecer. Mira, esta es mi tierra, este es mi conuco, aquí está la fruta, aquí está el pescado, pero ¿cuánto te debo? No, no me debe nada. No, o sea, le da el alma. Entonces, cuando tú ves todo esto repetido en varias zonas varios de estados. Venezuela, en varios estados de Venezuela, tú ves que este es un país demasiado grande y no te quieres ir de aquí. Y la gente que se va de aquí quiere volver y quiere Añora regresar a no, su país. y llora, Y llora. porque allá es muy fría, la gente es muy congelada, digamos así, no tienen sino una máquina de hacer dinero o cumplir un horario. Aquí no, aquí ¿Tus papás nunca regresaron a Italia? no, jamás. Se jamás. quedaron aquí. Se Esa es quedaron parte. aquí. Tanto así que nos traímos a los abuelos para acá. Fíjate. Vivieron aquí muchísimos años. Los nonos de mi mamá vivieron aquí y los padres de mi papá ya estaban aquí. O sea, los padres de mi papá ya vivían en Italia y nos los tuvimos que traer
Yo estoy como súper conmovida con esta historia, ¿verdad, Fernández? Como te dije tras cámara, creo que estos son para hacer un guión y hacer una película. Son historias demasiado bellas y emotivas. El inmigrante. Sí, el inmigrante. De verdad que sí. Hay que... Ahora, volviendo a la... Entonces, lo que quería acotar es que cuando vemos al presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, Sí, no sabemos cómo es que este personaje llegó a la a la presidencia de la Cámara Metropolitana. Ah, bueno, mira, si no es que tiene un background que ustedes acaban de escuchar, de familia, pero que él además también se ha desarrollado profesionalmente de la mano de su familia y después de él de forma individual. Así es, y mucha gente no cree en el estudio, y yo creo en las dos cosas, yo creo en la calle y creo en el estudio, Sí. y ambas tienen que ser combinadas, Sí. porque una cosa es ser profesional detrás de un escritorio, y otra cosa es ser profesional en una obra tratando a personas que te están ayudando a hacer obras. O sea, ese obrero, ese maestro de obra, ese contratista, tienen valores humanos tan profundamente arraigados que si tú condensas todos esos saberes y todo ese cariño que les ponen a la obra, porque cuando tú ves una obra bien terminada, tú dices, wow, y esto ha durado en el tiempo, ha durado en el futuro. Es que los edificios de ustedes, por ejemplo, Todavía, 40, 50 años. todavía funcionan En Santa y Fe funcionan hay bien. edificios de ustedes. Hay Santa Fe, Sí. en Macaracuay Sí. hay, o sea, en varios sitios de Caracas hay un edificio de nosotros que aún funciona. En La Y no Guaira. se han caído. En La En Guaira también. La Guaira tenemos edificios Tenemos del un proyecto grupo de bien bonito allá abajo. Fue de la gente de Charvenca no, de Schiffer. Eran unos señores que compraron unas parcelas y desarrollamos todo el proyecto allí y se hizo, o sea, colaboramos con ellos para hacer los edificios. Y después, no, Pascual, agarra tu plata, y entonces Pascual le agarró la plata y se la llevó a otra obra y desarrolló el doble o el triple. O sea, fueron momentos muy puntuales en donde se apoyaba inclusive a otros promotores a desarrollar inmuebles. A los Grecos, por ejemplo, se les Y ayudó a los desarrollar. promotores estaban pendientes de que estaba construyendo el grupo Sí, Jerónimo ¿qué para hace? ponerse a la orden O para sea, poder... y compraban parcelas al lado de las Así nuestras es. para desarrollar, porque, bueno, si a este señor le va bien, a mí me tiene que ir bien. Exacto. Y les iba bien, porque, bueno, el visionario fue un guía muy bueno y la familia respetó esa tradición, respetó esa confianza los fondos se convirtieron en hogares para personas, para familias, en negocios también, porque se hacían edificios con locales comerciales abajo. Inclusive terminamos un centro comercial, Terras Plaza. El Terras Plaza, quería hablar de Terras Plaza, que es queda una ubicado en Terrazas del Club Hípico. que es una torre médica de 10 pisos y tiene 4 plantas comerciales, un estacionamiento muy amplio. Ha sido un beneficio para toda la urbanización y ha sido un proyecto que se ha desarrollado con mente de futuro. O sea, Sí. tú construyes hoy para los próximos 20, 30, 50 años. Como el Incluso eran CCT. colaboradores con los constructores como la constructora Becoff. Sí, como CCT también, los constructores Exacto. del CCT. Ustedes colaboraban con las construcciones de muchos centros comerciales Señora, y edificaciones importantes. Una obra que, por ejemplo, el CCT fue un visionario que lo hizo para 100 años. Sí. Imagínate. Y sigue en boga, el centro comercial. Y sigue funcionando. No quedó, no es, o sea, es no atemporal. Es No, atemporal. es atemporal. Es atemporal. Es atemporal. Y esto, bueno, gracias a todo este background, llego con una petición para presidir la Cámara Inmobiliaria Metropolitana. Yo no sabía de gremio, no tenía ningún conocimiento de gremio, sí había ido a la Cámara, a los cursos de ellos, pero no entendía cuál era la proyección que un gremio podía dar a toda esta. O sea, si, por ejemplo, la familia había otorgado este tipo de correlación, los gremios otorgaban uno muchísimo más grande, para asesores, para promotores, para constructores, para urbanistas, para evaluadores, para data, o sea, una gran cantidad de conexiones que la Cámara genera, porque la gente cree, no, la Cámara es de comprar y vender inmuebles. No, va mucho más allá, más estadístico. Somos el tercer Producto Interno Bruto del país. Eso da... Siempre digo, Fernando, que para mí la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, las cámaras inmobiliarias en la metropolitana, en este caso, son como el alma mater del corredor inmobiliario. Sí, Nosotros tenemos correcto. que allí nos acobijamos, allí buscamos, digamos, es como que lo que nos apalanca. Y aprendieron. Siempre, y nos capacita de manera constante. Tanto Vamos así- a un segundo corte y ya regresamos.
de regreso con Vida Inmobiliaria. Estamos transmitiendo desde tnonetwork.com. Yo soy Carolina Hernández Esquetino, certificado de locución 59871. Y estoy aquí con un amigo querido que hemos venido conversando, Fernando Di Jerónimo. Carísimo. Gracias. Mira, estábamos hablando justamente del background, ¿no? Qué importante, porque se dice, ¿cómo llegó este señor? Bueno, Sí. ya ven toda la trayectoria y la probidad a nivel familiar. O sea, esto es un legado que ya está a punto de cumplir, dijiste, 80 años. Sí. 80 años, señores. 80 años no es fácil decirlo. No pero es fácil decirlo. 80 años de promoción inmobiliaria, desarrollos, inversiones, una gran cantidad de... Han superado dificultades a nivel sociopolítico, económico del país, han demostrado que sí se puede desde la época antes de el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Pero lo más O sea, orgulloso es las familias felices que tú al entregar una Exacto. llave. Cuando le entregas la llave de su hogar, o qué de logro, su negocio, o de su negocio. o de su negocio. La gente apuesta a tener un hogar y ese hogar después lo convirtió en una casa mejor o en un apartamento mejor, Sí. pero siempre recuerdan con cariño, tú me vendiste el primer apartamento. Y yo digo, oye, no me acuerdo bien, pero... Sí, te debe pasar eso muchísimo cuando vas en La gente los me para. automercados, De centros algunos me comerciales, acuerdo, señor pero... Di Jerónimo. Sí, pero porque a mí me de pasa, algunos me imagínate acuerdo. usted. Hay un señor de Consecomercio que dice, tú me vendiste el primer apartamento y ahora yo estoy vendiendo repuestos de Toyota, si necesitas algo. Qué belleza. Wow, esas conexiones Qué belleza, ¿no? que nacen de la nada, ¿no? Sí. Y porque tú ayudaste, en algún momento ayudaste, porque nosotros inclusive dábamos crédito hipotecario. Yo recuerdo que daban crédito. Sí, o sea, nos ayudó muchísimo la banca, las entidades de ahorro y préstamo nos ayudaron, la banca hipotecaria nos ayudó, no solamente el desarrollo, pero después llegó un momento que se medio trancó la cosa y bueno, ¿qué vamos a hacer? Demos nosotros el crédito. Y después Sí. del deslave de La Guaira, que tuvimos que subir varias familias a Caracas también, eso fue algo de solidaridad también de nuestra familia para esta gente necesitada. Muchos de los que primero tenían unos 2 o 3 meses de gracia para que pudieran recuperarse, luego alquilaron y luego compraron. Imagínate que mucha gente de La Guaira compró aquí en Caracas, bueno, por el deslave, lo que pasó, y nosotros de alguna forma en el principio nos vimos obligados a dar este apoyo. Fue un Y acto de solidaridad, digamos, sí, porque viendo, sí, viendo las pero condiciones nos adversas resultó que bien. vivían. Qué Resultó bonito. bien, porque había inmuebles que no se estaban vendiendo en ese momento. Mira, se alquiló y después se vendió. Imagínate, se unieron el hambre con las ganas de Bueno, comer. Entonces, los actos de solidaridad siempre conllevan a bendiciones y a sí, éxitos. señor. Sí, Eso, señor. Bueno, y tú eres una experta eso en lo eso, puedo con dar tu, por con tu sentado. solidaridad Sí, inmobiliaria. gracias. Has ayudado a muchos inmobiliarios. Y seguimos ayudando, en la Fernando, porque es un pandemia. deber nuestro. Porque Sí, yo señor. digo que es una forma de ser recíproco con esta bendición que nos ha dado Y Dios esa- de poder ejercer esta Y profesión. ese don, porque es un don de la gente que nace, Sí. la gente lo recibe con mucho precio. Inclusive mi carrera en la Cámara empezó con unas mesas de trabajo, Recuerdo. unas mesas de expertos. Así es. Entonces, mira, tú puedes dar unas palabras y tal. Entonces yo le daba las palabras y la gente se emocionaba con esto, ¿no? También Con la historia, con tu historia familiar y tu historia de la desarrollo. historia de Ori fue fantástica. Ella sí. trabajaba en PDVSA, le Sí. daban crédito. Entonces, mira, yo quiero comprar un apartamento. Y yo le digo, Está bueno, hablando de su esposa, Doris Di Jerónimo. Ellos se conocieron así. sí, así es. Sí. Entonces, bueno, una de las personas beneficiadas, no solamente del apartamento, sino que se llevó Se llevó al Di Jerónimo. al Di Jerónimo, a Fernando Di Jerónimo. Tan bella Doris Sí. fue creo que la primera en venir a nuestro programa, se lo agradezco Así inmensamente. es. Además, ellos son una pareja maravillosa porque están de verdad siempre presentes en todas las actividades del gremio inmobiliario apoyando. Y yo les agradezco eso porque eso es un gesto muy bonito. No, y que tú has sido también un artífice de la proyección de lo que es los inmuebles. O sea, gracias a TNO Network, Radio sí. y a la parte inmobiliaria, tú has potenciado, digamos, la parte inmobiliaria, no solamente de Caracas, sino de todo el país. Luego, el desarrollo en la Cámara Inmobiliaria ha sido como una especie de guía para esos profesionales que no estaban certificados o que no tenían una profesión, que pudieron llegar a un posgrado en la UCAP
Y bueno, ya estamos hablando de niveles de profesionalización únicos, Sí. únicos en el país y con bastante Con adeptos. muy buen nivel académico. Así es, Es así un posgrado, pues, es un posgrado avalado por por la la UCAP. Universidad Católica Andrés Bello y además con una plantilla de profesores de excelente Sí, nivel, sí. calificados todos. Yo me siento muy orgullosa de ser egresada de la segunda cohorte del PREANI, también haberme formado en el FIPI. Recientemente realicé el PEGI, y creo que siempre Hay debemos varios niveles la de PEGI Cámara, ahora. sí, ahora viene el segundo El nivel, ¿no? segundo nivel, sí. La Cámara Inmobiliaria de Venezuela, la metropolitana en nuestro caso, que es nuestra sede en Caracas, nos brinda siempre el apoyo y la forma idónea de capacitarnos, porque hay muchas maneras de capacitarse, pero esta, de verdad que además contar con el aval de estas Pero cámaras yo es creo que la uno. mejor forma de capacitarte es ese nivel de adaptación de hacer redes con otro. Además, Si tú logras conectar con otra franquicia, antes era prohibitivo. era como un Na- estigma, sí, sí, había un tú eres estigma, esto y yo sí, ni siquiera nos así vamos a es. hablar. Ahora, ahora nosotros hacemos redes y conexiones con franquicias que antes no nos podíamos ver ni en pintura. Te lo digo porque eso pasó. Y la Cámara ha desarrollado esa posibilidad de Del hacer networking, de hacer nexos, de hacer redes, redes. sí, sí, Y es esto ha verdad. ayudado muchísimo a potenciar no solamente la carrera inmobiliaria, sino a potenciar también el ingreso Y es de que base de en la desarrollo. unión es que nos fortalecemos, sin duda Así es, alguna. así es. Fernando, tú estás digamos, en la presidencia tus 2 periodos, porque Sí, fuiste el pri- reelecto, y eso, digamos, demuestra tu probidad en tu desenvolvimiento anterior, y bueno, y qué bonito. Tienes un equipo que te acompaña. Sí, eso es cierto. Hay gente que entra, hace un excelente trabajo, se desarrolla y exprime, digamos, todos sus saberes y se queda un determinado tiempo, pero se entiende que es un trabajo que exige mucho Demanda atención, claro. demanda atención. Claro que no. Entonces es muy difícil quedarse ahí en muchísimo tiempo. Este segundo periodo tiene que proyectarse en algo muchísimo más grande, el desarrollo de una carrera inmobiliaria para una licenciatura inmobiliaria para la profesión, Wow, eso es una con primicia, qué bueno. numeración, Dios mío. para la numeración del corredor inmobiliario, bueno, tú eres ingeniero, tú eres abogado, tú eres inmobiliario, y Exacto. tener una colegiatura. Esa colegiatura te da un derecho de número que a la postre va a llevar o decantar una ley del corredor inmobiliario, como pasa en otros países del mundo avanzado. Argentina lo tiene, Brasil lo tiene, Colombia lo tiene, México lo tiene, Es Estados así. Unidos, El Europa corredor también. inmobiliario debe ser colegiado. Es lo Tiene que ser legal en por eso. estos países. Sí. Pero Bueno, fíjate que qué bonito, porque eso habla mucho de lo que se cree en el país por parte de la Cámara Inmobiliaria de sí, Venezuela, por así parte de es. sus autoridades, por parte del equipo que te acompaña. O sea, hay una fe en el país, en el desarrollo del país, hay Y confianza. hay gente que se queda. Y hay gente que se queda y nos acompaña. A los que se van igual le enviamos nuestro cariño y aquí les esperamos. Pero eso denota justamente eso, la credibilidad, la confianza que se tiene en Venezuela, indistintamente de los desafíos que se puedan vivir. Y tenemos algo en particular. Quizás no sea tan fácil emigrar. Quizás es bastante difícil para la familia. Se respeta a la familia que toma la decisión, pero después se dan cuenta que aquí tenían lo que estaban buscando. Sí. Entonces, Porque se requiere un esfuerzo grande para o irte sea, del país, para comenzar de cero, eso es verdad. vender tu Mucha propiedad, valentía, irte. mucho, Han sí, sido muy valientes. sí. Sin embargo, bueno, el hogar, Romper cadenas, o sea, tu pero país es después, como tu madre. pero después te das cuenta que ese alma mater que tú dices, ¿no? Sí, Que tú devuelves, te das cuenta que te recibe con los mismos brazos abiertos así es, que te otorgó para que te fuera. así O sea, es. te puedes ir, pero regresa, aquí está tu Como casa. buena madre, te dejo ser Así, libre, pero así, cuando quieras regresar, aquí así tienes los es, brazos así abiertos. es, así es. Sí, es que siempre es importante escuchar a las autoridades de las cámaras, en tu caso, en este caso, eh, hablar del país, de lo que creen en el país, porque eso nos llena a todos de esperanza, de motivación, porque si ustedes creen en el país, en el desarrollo del país, tienen fe en que podemos superar cualquier adversidad, ya hemos superado tantas, y bueno, todas las que se nos sigan presentando las seguiremos. Lo, lo, Por eso lo, hablaba los venezolanos, a los venezolanos le preguntan, pero ¿cómo han hecho
Bueno, es que tenemos muchísimos años de experiencia Así es. de caernos y levantarnos todos los santos días y hacer de este país. Mira, si tú das una sonrisa, tú das un apoyo, tú das una mano a la persona que está al lado tuyo, lo más cerca, y esto se irradia a muchos, tú puedes hacer una organización de personas que pueden apoyar a un país completo, a una Sí. ciudad completa. Mira, Caracas se está embelleciendo de alguna Es forma. importante que Hay hablemos más, de Caracas, porque hay estamos más, hablando de hay, las urbanizaciones de Caracas, sí, ¿no? Caracas es una de las ciudades más arborizadas del mundo. Sí, en Tiene la Caracas hay mayor mucho cantidad verde. de Sí, verde, sí. de árboles, parques impresionantemente grandes. Eso le da una sensación de querer estar aquí, de oxigenarse. Y bueno, y gracias al Ávila, nosotros tenemos una ciudad espectacular. La gente añora el Ávila, la gente Sí, añora Caracas. Caracas es acogedora Es muy y aparte acogedor, muy tiene acogedor. urbanizaciones espectaculares que no se ven en otros países. No, Nosotros, y y además que hechas tenemos un metro cuadrado súper económico en urbanizaciones de excelente nivel. y se han hecho desarrollos de gran envergadura en el país. Las Así es. autopistas que tiene, o sea, es que nosotros queremos ver lo que no hay y teniendo lo que tenemos y disfrutando lo que tenemos, vamos a tener una gran cantidad de oportunidades de tener una ciudad espectacular. Hay museos, hay parques, hay Hay verdad que hay hipódromos, centros de recreación. o sea, Sí. el Y Ávila, natural imagínate y el teleférico, o de sea, cuando tú arte. dices cosas así y lo tienes todo junto, la gente no cree. Tú dices, no, pero es que no puede ser. Bueno, eso es Caracas. Eso es Nosotros Caracas. tenemos. No, es que la gente es muy conflictiva. No, mentira, la gente te El sonríe. venezolano es El jovial. venezolano, el motorizado te sonríe, todo el mundo te sonríe. Y tú estás viviendo en un ambiente que te agrada. No es Sí, un ambiente nosotros somos frío. gente cálida y bueno, esta ciudad y varias de las ciudades de nuestros estados son de verdad Y hermosas. los desarrollos que vienen, los desarrollos inmobiliarios que vienen son fantásticos. Mira, O vamos a sea, nuestro tercer corte, me indica Marquito, y ya regresamos. dale, Fernando, estamos conversando ya en este último bloque de todo lo que es la gestión que se está realizando en la Cámara Inmobiliaria Metropolitana. O sea, cuéntanos cómo va el desarrollo de esta nueva gestión, ¿no? sí, Porque desarrollar nuevos talleres, nuevos proyectos, formalizar todas las materias para crear un pensum para la carrera inmobiliaria y con la ayuda de muchísimos profesores y muchísimos profesionales que son increíbles. Por ejemplo, Teresa Borges, por ejemplo, que acaba de salir con el programa de Julio, Cora Cora Farías. Farías, que son personas, profesores que tienen vieja data y además están dando posgrados en otras carreras y así. Por ejemplo, sincronizar la membresía. Qué bonito es que tú puedas tener un carnet que te identifique con un código de barra que además puedes usar en cualquiera de los organismos. Cuando tú usas el carnet, la gente te detiene. Ah, tú eres inmobiliario. Me gustaría para hacer esto y para desarrollar aquello. O si yo pudiera hacer un taller. Nosotros damos la bienvenida ¿Cómo a hace todos. una persona que quiera ser corredor inmobiliario o un corredor inmobiliario que no se haya certificado con la Cámara Inmobiliaria Metropolitana? Acercarse a la cámara, Acercarse a o la sea, Torre IASA, piso inscribirse. 5, oficina 502, Sí, 503. exacto, en el edificio hace en la La Castellana, Castellana. en la Plaza de la Castellana, Así es. al lado del McDonald's, para hacer la Exacto. propaganda, ¿verdad? Para que la gente no se pierda. Y allí tú llenas tu planilla y empiezas tu correduría inmobiliaria, pero a nivel profesional. Empiezas Hay un a... curso introductorio que es muy importante que lo Sí, mencionemos, porque sí, si no puedes hacer el pre-ANI, que es el posgrado, tiene cualidad de posgrado claro. o diplomado, en Ujú. caso que no tengas una capacitación académica previa, existe este curso introductorio para formarte. ¿Cómo se llama el curso? El curso del FIPI, No, el CIVIT. no, el CIVIR, El el CIVIT. CIVIR, empezamos con el CIVIR, antes que era el FIPI. Y después vas desarrollando nuevos programas o nuevos talleres, como el PEGI, por ejemplo, el Que es programa dirigido a los brokers, a los a los gerentes. brokers, a los gerentes, porque la gente cree que hay que preparar solamente a corredores. No, hay que preparar también A a los gerentes. brokers, a los gerentes, a los dueños de Así las es. empresas, a desarrolladores inmobiliarios. Inclusive hay talleres o juntas directivas ampliadas en donde traemos a promotores de vieja data para que nos den esa visión, cómo arrancaron. Eran unos muchachos y arrancaron con esta visión y desarrollaron obras espectaculares. Entonces, la Cámara
otorga también una membresía, y esa membresía te protege, te respalda a la hora de un conflicto, puede ser intermediación o puede ser árbitro en un conflicto entre partes. También mejora la calidad de la proyección, como a dónde pueden llegar a organismos como Consecomercio, organismos como Fedecámaras, y estos Fedecámaras tienen entonces proyección mundial a la OIT o a la dirección de las cámaras de comercio mundiales. Y entonces estás protegido por FEAPSI también, que es la Federación Mundial de Inmobiliaria. De verdad que es una plataforma. Es una plataforma Cuando que llega te a la abre, Cámara Inmobiliaria Metropolitana y la de Venezuela. Muchísimas puertas. Exacto. Mis palabras de aliento para las personas que Al corredor inmobiliario al de calle, corredor, que anda al pateando corredor, calle, bueno, captando inmuebles. que tengan tenacidad, que sean proactivos, que tengan creatividad, que piensen que esto es una profesión muy atractiva, porque te enseña mucho, aprendes. Va más allá que ganarse una comisión, Fernando, y eso ya lo sabemos desde hace años. No es dinero, el dinero es Sí. una consecuencia de Sí. el aprendizaje, de hacerlo bien, de enseñar a las personas inclusive. Yo aprendí mucho con los clientes, yo aprendía de cada cliente qué hacía, cómo hace, cómo lo hace. Y sigue eso, aprendiendo, porque sigue sigo corriendo aprendiendo, inmuebles. Él sigue pero hay corriendo que ser inmuebles. íntegro también. Sí. Hay que tener una visión clara de tu honestidad y de tu ética. Esto es importantísimo, Muy, porque pero si yo la creo que es pierdes, lo más valioso de todo esto. pierdes tu nombre, Así pierdes tu profesión, pierdes tu respeto, pierdes una gran cantidad de cosas. Entonces tienes que ser ético y planificarte día a día. Cuando tú te planificas, cuando tú tienes el deseo de aprender, cuando tú crees en lo que estás haciendo, el resultado final siempre va a ser éxito. Sí. Contemos las veces que nos levantamos, no las que nos caemos. Ah, bueno, o párate de inmediatamente, Así que te es. caigas tantas veces como Y te muy caes, ¿no? importante enfatizar, voy a rescatar esas palabras de la ética, la mística. Sí, Nosotros señor. tenemos que ser seres íntegros, o sea, nosotros tenemos la responsabilidad de llevar a ese cliente a ese sueño, que tenga su nuevo hogar Y o su tener- nuevo negocio o su nuevo local, ¿verdad? O su nuevo galpón para emprender una industria, y nosotros de verdad debemos hacerlo de manera impoluta. Y tener Sabemos mucho que ganamos coraje. bien, percibimos buenas comisiones, pero Así no es. debemos de perder de vista que nosotros somos la esencia de este negocio y que debemos hacerlo de manera correcta y honesta, con nuestro colega inmobiliario, que es nuestra competencia, no competencia, Sí, así y es. con nuestro cliente. Y redes, ¿no? Exacto. Y tener también el coraje, tener también la valentía de hacer algo que no es común. O sea, la carrera inmobiliaria no es muy común. Es muy desafiante. Y Eso no. atrae mucho, Sí. y aprendes mucho, y es muy desafiante que tú te estés preparando, y a veces la gente pasa 6 meses y es que no me gano nada. Tranquila, prepárate, sembrando. estás sembrando, correcto. Y el junco espera 8 años para empezar a sacar su su primera flor, imagínate. 8 años que preparar raíces. Nosotros estamos preparando raíces, y en la Cámara esas raíces son fundamentales para el desarrollo de la profesión. Sí, y acogen al corredor inmobiliario que está en su génesis, está aprendiendo, está comenzando, y al que tiene tiempo también, porque Sí. eso es lo más bonito. Hay un concepto como de familia, de calidez humana, que se te agradece, Fernando, a ti y a todo el equipo de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, a tu antecesora Nélida, y a los que han estado antes, como Roberto. No, y otros los más. vicepresidentes Que la que idea es tenemos. acoger, la idea es ser receptivo con todo aquel que se acerque Tenemos a la a Cámara. Gilda, tenemos a Ángela, Exacto. tenemos a Beatriz. A tenemos todo ese team ese maravilloso. team maravilloso, a Marbeli, que es Marbelis un Pirela. motor. Así es. Y nos proyectamos. Tairi, y Tairi. están otras personas más, la señora María, La todos señora- los que trabajan en la todos en Cámara la Cámara Inmobiliaria son muy Metropolitana. queridos. Y no olvidar la de Venezuela, tenemos nuestro director también. Wow, Pablo González, Enrique Rodríguez. Pablo nuestro- González, el presidente de la Cámara. El presidente de la de Enrique Venezuela, que dirige. Belkis. Belkis Y los también. señores Pedro, Sí, los Pedro. ¿cómo les digo yo? a par de Pedro. Al par de Pedro, de verdad que. Mira, invitadísimos a la Cámara para que pertenezcan Ah. y estudien y aprendan una nueva profesión. ¿Quién quita que ustedes sean médicos, ingenieros o cualquier otra cosa y empiecen a explorar la parte inmobiliaria y les guste? Qué importante eso que dices, porque de verdad que en otra hora, cuando yo comencé en esta actividad, habían arquitectos y médicos Sí, que sí, se dedicaban al área médicos, inmobiliaria. Sí, señor. Y o Tenemos que varios tenían otras médicos. profesiones. Bueno, en nuestro caso, actualmente lo vemos que se está enriqueciendo cada vez más el gremio. Una ¿no? anécdota, el médico
Carlos Perechel, que es médico, nos ayudó a hacer los estatutos de la Cámara, de la de Venezuela. Fíjense. Imagínate. De verdad que no, ir a o escucharlo, ir a las juntas ampliadas, que también es importante invitarlos. El lunes, por ejemplo, tenemos una junta Estén pendientes de las redes sociales porque ellos anuncian cuando van a hacer las juntas ampliadas. Y ahí uno se permea de conocimiento, de esta experiencia. Y haces amigos. Y haces nuevos amigos. Como tú y sí, yo. como nosotros, de verdad que es como una hermanos. belleza. Yo conocí ya a la familia de Jerónimo y a Fernando, y después lo volví a ver en una rueda de negocios al que lo invitaron en la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, y de verdad que me pareció wow, imagínate tú, la gente una mesa de expertos. Una mesa de expertos. Yo dije, expertos. dentro de mí, aquí la gente no se imagina la trayectoria, el background que tiene este señor que está acá. Así es. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo, Marquito? Bueno, tenemos mucho para más. Pero todavía tenemos para terminar. Estamos pendientes tú y yo de esto, pero mira, qué maravilla. Yo quería decirles, por ejemplo, cuáles son los desarrollos. Por ejemplo, nosotros como Cámara Inmobiliaria estamos apoyando al INSE. Qué bien, estamos qué apoyando a noticia. la SIAP, que es la extensión de estas personas que no son profesionales y que desarrollan una gran cantidad de posibilidades de estudio para diplomar a los nuevos inmobiliarios, para diplomar también a las personas que no han tenido carrera o que quieran empezar a hacer su carrera. Es como para formarlos en oficios, sí, ¿no? en oficio inmobiliario, también para los maestros de obra, ¿no? El maestro de obra no tenía cómo ir a la universidad, ¿no? Los técnicos superiores en obras civiles, todo esto. ¿Y qué pasa? O sea, hay un gap entre la profesionalización y el posgrado y la base. O sea, ahí hay un espacio que hay que rescatar, que hay que llevar y llenar otra vez de nuevos profesionales que están desarrollándose en los inmuebles. ¿Qué va a pasar? En Venezuela va a venir otra vez la construcción, va a regresar los proyectos, grandes obras. Eso va a pasar. Qué buena noticia, de verdad. Eso va a pasar. Vamos a enfocarnos en eso. Y a veces no hay que ver tanta negatividad, a veces hay que ser un poco más positivos y esperar que un porvenir venga con todo un gran auge. Porque Venezuela es un país muy joven, muy rico, tiene muchas potencialidades y la gente quiere estar aquí, quiere quedarse aquí. Sí, qué importante esto de que se brinde esta formación y que saquen alianza con la gente. Sí, señor. Sí, señor. Hace poco tuvimos un evento de la UCAP y fue muy impactante con muchísimos arquitectos, desarrolladores, ingenieros, decoradores, porque cuando tú empiezas a construir hay una gran cantidad de mercado que apoya. Por ejemplo, los prestadores de servicios, los otorgadores de materiales, los diseñadores de interiores, las personas que venden muebles, la línea blanca. No te imaginas cómo se desarrolla una gran cantidad de industrias colaterales a construir. Un metro cuadrado desarrolla una gran potencialidad de logros para todos. Es un enlace de Estudia el negocios metro cuadrado. Sí, señor. Sí, señor, y qué bueno que se les pueda preparar a estas personas y se puedan capacitar, porque eso de alguna forma, así se hace país. Redes, alianzas, confianza. País. Confianza. La palabra de oro es confianza. La palabra de oro. Empecemos a confiar de nuevo y el país se va a convertir en algo maravilloso. Así es. Y desarrollemos los mecanismos de confianza con nuestros clientes y nuestros colegas para hacer excelentes negocios. Gracias, Fernando, por estar en Vida Inmobiliaria. Para mí ha sido honrado de estar a tu lado y siempre me siento tan sabroso. Bueno, eso no suele pasar. Así hablaba el otro día con Doris, que cuando compartimos y conversamos, así como lo que vamos a hacer ahora, es bastante grato. Y te felicito porque eres de verdad un ser especial. Wow, con gracias. Una visión de lo que es la inmobiliaria del país, y eso te hace grande. Muchas gracias. Aquí soy siempre a la orden para aportar y para ser útil en lo que ustedes requieren. Gracias. Bueno, chao, nos vemos el próximo jueves. Gracias a mi querido Marco Cacique. Marco, gracias. Gracias a mi equipo de TNO Network y gracias a Papá Dios que siempre nos acompaña. Y nos protege.